Buenas tardes, el día de hoy nos acompaña Marcia Ramos. Ella está aquí para platicarnos de su libro que se titula Las calles hablan y que anteriormente, hace poco, presentó en el Centro Estatal de las Artes Tijuana. Bienvenida, Marcia, ¿cómo estás? Bien, gracias. Platícanos cómo te fue en esa presentación pasada para hacer una breve introducción a lo que vamos a platicar más adelante de tu libro. Gracias. Pues fue una muy bonita experiencia poder platicar acerca de la realización del libro, presentarlo, comentarlo, dar lectura y comprender que Tijuana es algo más que una ciudad de violencia, sino que es una ciudad para ver todo nuestro entorno y para reflexionar sobre toda la parte de nuestros centros y lugares que deben de ser rescatados, lugares históricos como los cines de Tijuana, que muchas veces algunos edificios han sido destruidos, y eso es lo que planteé dentro de mi presentación, no nada más de abordar los problemas que nos emergen dentro de la ciudad, sino también parte de la historia de Tijuana. ¿Este libro lo presentaste tú solo o estuviste acompañada de algunos otros presentadores? Estuve acompañada por la editorial Arte Bonero, es una editorial independiente que trabaja aquí en Tijuana, coordinada por Francisco Toro y Alberto Melena. Ellos trabajan con la editorial, distribuyen los libros, se comunican con los autores y en general, ¿no?, lo que vendría siendo una edición. ¿Cuál fue tu experiencia con esta editorial? Fue una muy buena experiencia, he tenido muy buena comunicación con ellos, siempre me han mandado cartas referente a regalías, referente a eventos que van a surgir, la organización. Así mismo estuvimos trabajando juntos la edición de los libros, revisando, y ha sido una muy buena experiencia. El hecho de que pueda haber comunicación y el hecho de que el editor no se limite nada más a hacer su trabajo, sino que también se comunique con el autor. Primeramente, muchas felicidades por el éxito de esa presentación, y yendo un poco más a lo que es el contenido del libro, vamos primero a la portada y platícanos un poco sobre la fotografía de la portada. Pues bien, la fotografía, el diseño, los chicos de Arte Bonero me cuentan que anduvieron caminando por la ciudad y encontraron muchas tapas de coladera y empezaron a pensar cuántas personas cruzaron por ese camino, y encontraron casualmente una que era la de mi año de nacimiento y les pareció interesante ver esa conexión y ponerla dentro del libro. Voy a ponerlo de frente para que se den cuenta quienes no conocen la portada del libro Las calles hablan, de Marcia Ramos. Es como lo dice ella y como lo expresan sus editores, una tapa de coladera que la singularidad que tiene es del año en el que tú naciste. Así es. ¿Y dónde se encuentra esta tapa? O sea, ¿conocen las calles o...? Exactamente dónde se encuentra, no, porque no participé en la búsqueda. Ellos me contaron cómo lo habían realizado, me dijeron que habían estado caminando prácticamente por toda la ciudad y habían buscado eso en específico, que dijera el año. Muy bien, pues está muy bonita la portada, y también está en la parte de abajo pues el sello de la editorial ABN Arte Bonero. Hablando ya un poco sobre tu prólogo o los primeros pasos para editar este libro, ¿cómo fue este camino para llegar a la publicación de...? Pues más que nada fue una idea que tenía en mente con la que quería trabajar, abordar la historia de Tijuana, pero no de la parte como icónica o famosa, sino hablar también de grupos marginales o colonias que son marginales o que son llamadas así, hablar acerca de los estereotipos que también existen dentro de la ciudad. Y fue un proceso en el que quería averiguar un poco más sobre mi identidad, sobre mi forma de pensar, y empecé a hacer conexiones de cómo las calles realmente siempre nos están diciendo algo por los lugares en los que transitamos, ¿no? Siempre nos están dando recuerdos, nos están dando palabras, no tenemos que tener una conversación con alguien para que nos remita a algo. Y pienso que la construcción de la identidad del ser está muy ligada a su ciudad, como todos los otros escritores lo han mencionado, pero era más que nada una búsqueda de identidad de mi parte. ¿Eres tijuanense? Sí.
Bueno, entonces te reflejas parte de ti en este libro como Marcia tijuanense. Sí, una parte sí, y el proceso fue la idea, tener la idea, y después me puse a leer varios libros que hablaban acerca de la historia de Tijuana, porque había cosas que yo no reconocía o que no conocía. También fueron pláticas que tuve con mi familia acerca de lugares emblemáticos como los patines que había antes y que ya no existen, como cines, como lugares que eran muy, los cines, por ejemplo, los Gineros, era uno de los lugares más representativos, pero me remito desde Tijuana como un lugar que se fue construyendo a partir de pequeñas comunidades, una ciudad que nació del caos y que a partir de ahí se fue estableciendo, no como una sola comunidad, sino como pequeñas comunidades en un mismo lugar. Y que al final descubres que esa experiencia que tú tienes o que tú descubres es similar o sirve para referencia a las experiencias de las personas. Sirve de referencia dentro del libro. Lo utilicé mucho, algunas partes que no conocía y que me pareció interesante representarlo en forma de poesía. Es difícil a veces confiar en un proyecto que te está hablando sobre la historia de Tijuana, que sea sobre poesía, porque la poesía en sí es arte, y va más allá del poema, que es la construcción de los sentimientos, y es difícil abordar la historia en sí sobre Tijuana a través de la poesía. Pues vamos ahora a conocer un poco sobre el trabajo escrito que hace ya este producto final de Las calles hablan. ¿Compartiste el trabajo con alguien más para hacer la presentación del libro o tú escribiste un prólogo? Yo escribí el prólogo. ¿Cómo fue que lo hiciste? ¿Como una introducción a conocer el libro? Como una introducción a conocer las partes del libro y las partes más simbólicas también del libro, y hablando acerca del proceso. Pues entonces esta va a ser la primera etapa o la primera parte que nos vamos a encontrar con el libro, y una vez que Marcia nos hace esa presentación, ese prólogo, pasamos a conocer ya el contenido de estos poemas. ¿Te gustaría compartirnos alguno? Sí, claro. Este es uno de los que más me gusta porque representa mucho para mí y se llama Tijuanitas. Les llaman putas, paraditas, mortíferos cíclopes, aliento de los viejos, carambola de los jóvenes, la pobreza de mi ciudad. Son manjares para el hombre, ofrecidas para la esposa. Están allí, esperan hambrientas a la mirada, con carteles en su pecho invocan al amor eterno. Están solas como los espejos cuando se encuentran y están sucios, como los apartamentos en renta y los juzgados llenos de divorcios, como la sonrisa de la Mona Lisa o el desamor de Beethoven. Como mi propio corazón aventado en un precipicio hace 1000 años. Están solas, dirigen al mundo con la cama, las galaxias viven en sus sexos, el corazón les palpita en el cuello. Al besar los hinojos de sus amantes, resurgen en bestias. Laberínticas llamas se desenvuelven debajo de su ropa, mantienen su boca amarrada a otras bocas, más oscuras o secretas, más dulces que el olor de la guayaba, más tristes que un Van Gogh solo que entrega su oreja. Volar con ellas, llegar con ellas, sanar con ellas, el renacimiento de los huesos, la degeneración de la memoria. Volar con ellas, llegar con ellas, sanar con ellas, el teatro de la vida feliz, la nostalgia de la niñez. Viene el golpe final al transitar con las arterias, las trincheras ya puestas. El disparo de la muerte toca la puerta, no es $1. Duras llagas aparecen con la vejez, donde los movimientos se vuelven perpetuos, ausentes. La melancolía se despide de los dientes a otra que no le lloran en su tumba. Y ese habría sido todo. Pues qué poema tan reflejante de esta parte de la ciudad que muchos conocemos. ¿Y tú te desprendiste de algo con este poema? Pues me desprendo de muchas cosas a lo mejor, porque hay muchas personas que siempre caminan por la vida llena de estereotipos, llena de prejuicios, juzgando lo que hacen el otro, y es una pérdida de tiempo.
Yo pienso que realmente el individuo nace para reflexionar y pensar sobre sí mismo y sí sobre los demás, pero no al punto de estar señalando. Entonces, cuando llegaste tú a escribir y a hacer este poema, pensando en esta parte de Tijuana, ¿lo hacías también pensando en ti, en tus prejuicios o en algo que tú querías liberar? Pues nunca tuve un prejuicio hacia la prostitución. De hecho, no lo tengo ahora y creo que se ve reflejado dentro del poema porque habla de estas mujeres que ejercen ese oficio dentro de la sociedad y nada más. No es un poema que busque juiciar algo como positivo o negativo. ¿Qué más podría decir? No es como, es algo de mi propia observación. Yo creo que más que un juicio hacia eso, quizás es hasta cierto punto una lamentación de que los demás señalen ese oficio. Tengan todos esos estereotipos. Exactamente. Bueno, con este poema iniciamos esta serie de poemas presentados por Marcia, que son parte del libro Las calles hablan. ¿Te gustaría leer alguno otro? Sí, claro. El siguiente poema se llama Los niños perdidos. Lo escribí hablando sobre un tema controversial que viene siendo el tráfico de órganos y el tráfico de niños, la prostitución infantil también. En una calle vecina de la torpeza humana se encuentra una niña con el corazón atado a una piedra. Iba camino a la catedral a rezarle al niño Jesús por su tata. Su vestimenta de terciopelo cegaba a las sombras. Le delataba sus medias de gatito. En el cerro le encontraron dinamitas en sus ojos. 3 hombres la sometieron con sogas, piel y huesos. Traían consigo la putrefacción del mundo. La llevaron a un infierno cubierto de adoquín. Insectos la rodearon de nostalgia. La niña con su mano arrancó al mundo. A toda la sangre la llevaba encima. Encinta llegó la mujer, quien le llora a los años. Cuando recuerda la catedral, sus rinconcitos de colores, sus amigos del colegio. Una mujer iba ciega de camino a la pérdida de la inocencia. Con sus brazos cubrió el musgo, lloró soledad por las calles. Al ir en su automóvil chocó con una camioneta. Esta traía las vísceras de los niños perdidos. En sus uñas había carne, en su carne hubo tortura. Antes de ser descubierto, el dueño se regaló la última despedida. Una bala en la cabeza cayó para siempre a los muertos. Sus padres lo cremaron. Nadie sabe, nadie supo, como otros días. Como dice Marcia, no son cosas icónicas de la Tijuana cultural o la Tijuana turística que todos tenemos en la cabeza o que todos queremos dar a conocer afuera. Son cosas que también son parte de la ciudad y que conocerlas nos hace ser conscientes del lugar en el que habitamos. Con este poema vamos a cerrar, despedirnos con esta presentación para que después nos puedas decir dónde podemos encontrar tu libro y tus sitios de contacto. Si tienes alguna página donde también escribes, nos puedes decir. Gracias. El siguiente se llama Emigrar. Levantar el anzuelo de la tierra, renacer sobre el infierno de Nochebuena, dormir sobre unos brazos ajenos, desbaratarse el corazón en el desierto, cometer actos impuros con los ojos, atravesarlos con las espermas de los gringos, despertar en el río con una bala incrustada en el pecho, desear a la mujer descalza, dejar a los padres abandonados, ir a la iglesia a lamentar a los ruiseñores, deformar los besos con promesas, resucitar en el país la patria, alentar el porno a sus mujeres de juguete, cortar la garganta con el mestizaje, ahogar los inodoros en sangre, desgarrar la niñez con telehumanos, olvidar la salida adolescente, morir con los párpados vacíos en coca, cosechar a los hijos, vender el cuerpo a Nueva York, a San Francisco, a los coreanos y a los chinos, emigrar. Pues ahí está un título que parece que es una actividad muy común aquí en la ciudad, pero el contenido del poema nos habla de un sedentarismo emigrando,
otro tipo de cosas, ¿no? Como las sensaciones, los sueños, el cuerpo. Y platícanos ya para cerrar este trayecto de portada, contenido, contraportada, ¿cómo fue este proceso de elección del texto que tienes en la contraportada? Pues el texto lo escribió la editorial, ¿no? Y hablaban un poco acerca, un pequeño, breve resumen de lo que vendría conteniendo Las calles hablan. Algo muy, lo hicieron entre Francisco y Lemuel. Anteriormente me había hecho una presentación Josué Camacho y la INSEAD me ayudó, o bueno, me presentó Gabriela Sánchez también. Y así fue, ¿no? El proceso. Ellos hicieron la editorial. El libro está dividido en 3 partes, que es algo que me gusta en gran parte. También la cita, me las voy a leer. Dice: hacer el retrato de una ciudad es el trabajo de una vida, y ninguna foto es suficiente porque la ciudad está cambiando siempre. Creo que es una cita que viene muy al caso del libro, lo cual me gustó mucho que ellos me hayan escrito y yo no les escribí. Yo decidí dejarlo en sus manos. Y el libro está dividido en 3 partes. La primera parte vendría siendo la ciudad. La segunda parte, de cemento es la carne, y la tercera parte es lumbre. Y tiene que ver mucho con los poemas que están. Sí, la primera parte habla acerca de la historia de la ciudad. De cemento es la carne, habla más mis sentimientos en conexión con la ciudad. Y la tercera parte, que se llama lumbre, habla acerca de todo lo que ha desaparecido en parte de la ciudad. De lo que tú recuerdas. De lo que yo recuerdo de mi infancia y que Bueno, pues nos da mucho gusto que este libro se haya publicado porque nos invita a escuchar lo que nos dicen las calles. En percepción de Marcia y con el talento que tienes para hacer poesía, pues tenemos este resultado que es Las calles hablan, y está pues ya publicado este libro. Pero también nosotros podemos, en las colonias donde estamos, en los lugares a los que vamos, yo estoy segura que mucha gente utiliza los fines de semana para salir de casa, ir a lugares que a lo mejor son muy conocidos, a lo mejor lugares que nada más ustedes conocen y que pueden compartir en historias que hacen de la ciudad lo que es Tijuana. No necesariamente hay que ir o hablar como esa realidad bonita, sino si algo malo pasa, pues también siéntanse libres de expresarlo, y pues es una invitación más que nada a no quedarse callados con lo que sentimos de la ciudad o con lo que la ciudad nos dice, o tal vez nos está pidiendo a gritos que confesemos. Sí, o incluso las personas, ¿no? Hay, por ejemplo, el poema de Los niños perdidos. Hay una parte donde habla acerca de una niña que va a la catedral. Esa historia, no puedo decir que estoy 100% segura de que es verídica, pero me pasa a veces que voy por la calle o me siento en un lugar y la gente me cuenta sus historias. Es algo un poco extraño y yo las escucho. Generalmente no emito una opinión porque desconozco mucho también y no me siento con la capacidad de opinar, pero hubo una ocasión donde iba en el taxi anaranjado, que es el de ruta, y se subió una señora conmigo y me preguntó más o menos que hacia dónde iba, y yo le dije, no, pues voy más o menos como a la catedral, ¿no? Pero no iba para allá. Entonces ella me comenzó a platicar que a su hija le había sucedido algo similar a lo que está representado dentro del poema. Su hija había ido a la catedral y que en un carro la habían subido, la habían llevado hasta las afueras de Tecate y había sido abusada sexualmente y había sido tirada allí. Entonces esa conversación me impactó mucho, porque no es como que yo haya llegado y le haya dicho, ay, a mí me gusta escribir, no, para que ella me contara esa historia. Yo estaba ahí en ese momento y ella me la contó y me pareció importante hablarlo, no en el sentido para asustar a las personas, sino en el sentido de prever situaciones
de ser conscientes en el lugar en el que estamos y escuchar, es muy importante. Sí, pues ya las historias, a veces, bueno, la historia es una lección para aprender lecciones, tanto de repetir las cosas buenas como de no cometer los mismos errores, y creo que Tijuana tiene muchas historias que debemos de tomar como referencia. Entonces, pues muchas gracias, Marce, por acompañarnos. ¿Te gustaría decirnos dónde podemos encontrar tu libro? Sí, el libro lo pueden encontrar en El Gajógrafo, está ahí de venta, está de venta en el Hotel Mario, si no me equivoco, está de venta en Nódulos, en una galería de arte, y hay una página en Facebook que se llama Las Calles Hablan, también, donde habla de los puntos de venta, presentaciones y eventos relacionados. Pues entonces están invitados a buscar esa página en Facebook de Las Calles Hablan, darle me gusta y pues enterarse de si les gustó el libro, pues estar al pendiente de las presentaciones que más adelante vaya a tener Marcia con el libro, y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Sí, hasta luego.